Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial. Bien, hoy vamos a solucionar este error que nos viene en este juego Horizon Zero Dawn, que es que a la hora de jugar o ejecutar el juego para poder jugar, pues no nos deja utilizar el mando inalámbrico que tenemos habitualmente para hacerlo en PC. Nos muestra que podemos, como estáis viendo, pues desplazarnos por el menú y demás, pero con nuestro ratón, con el puntero de nuestro ratón, con todas las opciones de teclado y demás, sí podríamos jugar sin problemas, pero en los ajustes, en los controles, no tiene habilitadas las opciones o los archivitos dentro del juego para poder utilizar un mando inalámbrico, en este caso un mando que tengo de la Xbox 360, de la Xbox One, perdón. Y lo que vamos a hacer es cómo solucionar este inconveniente. Esto es muy sencillo. Vamos a cerrar el juego. Bien, el mando que yo voy a utilizar para grabar es este mando de la Xbox One, un mando inalámbrico que, como vais a ver, lo tengo perfectamente conectado aquí en mostrar dispositivos Bluetooth. Vemos que lo tenemos emparejado correctamente, pero yo creía que podía llegar a ser este fallo por no tenerlo bien conectado y demás. Pero no, el fallo es que el juego pues no tiene esos archivos que nos permiten controlar un mando en específico, y lo que vamos a hacer es pues meterle esos dos, o colocar dentro de la carpeta de instalación estos dos archivos. Bien, os voy a dejar en la descripción estos dos archivos WinRAR. Los dos valen para lo mismo. Vamos a extraer este, por ejemplo, vamos a extraer aquí este de la derecha, por ejemplo, y como veis nos deja este setup. Esto es un setup de instalación igual que podría ser un juego, que en definitiva lo que nos hace es llevarnos a la ruta en la cual tenemos nuestro juego e instalarnos esos dos archivos siguiendo las instrucciones de instalación normalmente como hacemos con un juego. Y este archivo que estáis viendo aquí, vamos a traerlo aquí, nos dejaría una carpeta en la cual pues nos vienen los dos archivos que haría exactamente igual que el otro, pero en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es copiar estos dos archivos. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Copiamos estos dos archivos, son dos archivos de Steam con los controladores para los mandos y demás, que nos va a permitir jugar. Vamos a irnos a la carpeta o ubicación donde tenemos el juego, vamos a equipo, vamos donde yo tengo todos los juegos, en este caso aquí, y vamos a buscar, en el otro disco, aquí en este de aquí, vamos a juegos, y aquí pues vemos que tenemos Horizon Zero Dawn. Aquí está en la carpeta donde tenemos instalado el juego, pues simplemente en una zona aquí en blanco donde no nos estorbe, le damos un clic, en este caso una zona en negro, perdón, y le daríamos a pegar. Aquí le daríamos a pegar. Nos dice que si queremos reemplazar estos dos archivos de destino, le damos a reemplazar archivo de destino, y como veis ahí ya se nos ha colocado estos dos archivitos, que lo que nos van a hacer esos dos archivitos es que nos va a permitir utilizar el juego con el mando. Bien, vamos a probarlo a ver si esto ocurre. Bien, vamos a iniciar el juego y comprobamos. Vamos aquí donde tenemos el juego, lo iniciamos como administrador y comprobamos. Bien amigos, y ahora sí vamos a comprobar si una vez ya iniciamos nuestro juego nos va a permitir manejar el mando. Vamos a activarlo nuevamente, y ahora sí, como podemos ver, ahora desde nuestro mando nos permite ya navegar por todas las opciones de configuración. Fijaros, hemos solucionado este problema. Ya no nos aparece, vamos a entrar dentro de ajustes, y como veis ya nos aparecen los botones del mando, la I, la B y demás, que antes pues siempre nos aparecían los botones del teclado, del ratón y demás, porque no nos dejaba pues utilizar el mando. Bien, simplemente lo que hemos hecho ha sido colocar esos dos pequeños archivitos dentro de la instalación del juego, y de esta manera ya podemos utilizar cualquier mando, en este caso de Xbox One, en este fabuloso juego Horizon Zero Dawn. Bien amigos, espero les sirva, les sea de utilidad este pequeño vídeo. Si es así, les agradecería enormemente un like, se suscribieran al canal, de verdad sería importante para mí. Y sin nada más que decir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.